No creo que venga. Qué pena, jóvenes, porque esta es la base. No sé qué harán sus compañeros. No sé qué harán. Bueno, entonces, más o menos a la cuarta semana de vida del embrión, entonces lo que vamos a tener es el corazón, pero es una sola cavidad. Entonces a la cuarta semana más o menos vamos a tener esta imagen del corazón, ¿ya? Una sola cavidad. Esto porque si ustedes se acuerdan, en un principio el feto se nutre nada más que por difusión, es decir, que la madre le va a mandar sangre oxigenada al embrión, mejor dicho, y solo se nutre por difusión. Pero más o menos entre la tercera y cuarta semana, esta difusión, ¿no? O sea, la sangre oxigenada que le manda la madre al embrión se hace insuficiente. Entonces va a desarrollar el corazón entonces desarrolla entre la tercera y cuarta semana que está el embrión. Si ustedes se acuerdan, en un principio nada más es un tubo, ¿no? Es un tubo que se va a posicionar en el lado que corresponde al corazón. Entonces un tubo, inclusive aquí por ejemplo están los ventrículos, está el ventrículo y luego aquí abajo están las aurículas, ¿no? Entonces llega un momento en que el corazón se va a plegar. Hay un plegamiento del corazón primitivo, ¿no? Un plegamiento del corazón primitivo, y de esta forma las aurículas se van a posicionar encima de los ventrículos, o sea, la parte que corresponde a las aurículas, debido a este plegamiento que va a haber de este tubo. Entonces las aurículas finalmente se van a posicionar por encima de los ventrículos. Bueno, entonces la cuarta semana vamos a tener esta imagen. Ya existe un endocardio en el corazón, ya existe un endocardio, ya hay miocardio y hay pericardio a la cuarta semana. Pero el corazón, como les digo, es una sola cavidad. Entonces, aquí es el atrio común, todavía no está dividido. Hay un atrio común, ¿ya? Vamos a ver después cómo se va a ir tabicando el corazón para que se formen las cuatro cavidades. Pero más o menos a la cuarta semana hay un atrio común que finalmente vamos a ver de qué forma se va a ir tabicando para que se forme la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y en la parte baja tenemos el bulbus cordis que está del lado derecho, y el ventrículo primitivo. Entonces tenemos esos componentes del corazón. El bulbus cordis, entonces, que está en el lado derecho, entonces el bulbus cordis, entonces va a dar lugar a la parte derecha. Por ejemplo, el ventrículo derecho va a dar lugar a la porción trabeculada. El bulbus cordis, la porción trabeculada del ventrículo derecho, bulbus cordis, también va a dar lugar a los infundíbulos, es decir, a los tractos de salida de ambos ventrículos. Vamos a ir viendo de a poquito ambos ventrículos. Entonces el bulbus cordis. Y también va a dar lugar al tronco conal. Esos tres componentes van a dar lugar al bulbus cordis. Vamos a ver que en un principio el tronco cono es solo un vaso, ¿no? Aquí, y se va a ir dividiendo. Entonces el tronco conal, finalmente vamos a ver cómo se va a dividir. Van a aparecer ahí adentro unas crestas, y del tronco cono entonces van a formar la aorta y la arteria pulmonar.
Y entonces, repito nuevamente, el bulbus cordis que está de este lado, principalmente va a formar la porción trabeculada del ventrículo derecho, ¿no? Si nosotros vamos al ventrículo derecho, entonces tiene toda esa parte trabeculada del ventrículo derecho, igual el ventrículo izquierdo. Entonces, el bulbus cordis da lugar a la porción trabeculada, a los tractos de salida de ambos ventrículos, es decir, los tractos de salida están aquí, el ventrículo derecho va a dar lugar al tracto de salida que termina en la pulmonar, y del ventrículo izquierdo tenemos el tracto de salida que va a terminar en la válvula aórtica. Entonces, y también el tronco conal, que después vamos a ver, ¿no? Porque aquí solamente si se los dibujo aquí en un principio, estas dos arterias es un solo tronco, entonces eso también se va a dividir. Y entonces vamos a hablar de la tabicación, de los ventrículos, de las aurículas y del tronco cono que va a dar lugar a la aorta y a la arteria pulmonar. Bueno, el ventrículo primitivo va a dar en cambio lugar prácticamente al ventrículo izquierdo. Ventrículo primitivo entonces va a dar a la porción trabeculada del ventrículo izquierdo. Porción trabeculada del ventrículo primitivo. Y entonces de esas porciones se va a ir formando el corazón. Entonces tenemos en un principio, como les he dicho, una sola cavidad. Entonces vamos a empezar viendo cómo se van a dividir los ventrículos, porque aquí se va a formar el tabique interventricular, aquí se va a formar el tabique interauricular. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esto ya lo puedo borrar? Para que no... ¿Ya lo puedo borrar? Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer primero para que se vaya dividiendo? Primero aquí va a aparecer una estructura aquí en el medio a la cual van a ir a confluir todos los tabiques. Va a ser como el sostén a la que van a terminar todos los tabiques para que se divida el corazón. ¿Ya? Entonces, del endocardio, esta es un corte, para que se ubiquen, coronal. ¿Ya? Y este es un corte sagital. Entonces están viendo así, anterior y posterior. ¿Ya? Entonces, esos son los cortes que van a estudiar. Entonces, si vemos nosotros en un corte sagital, estos adelante y estos atrás, del endocardio van a surgir unas estructuras, ¿no? Entonces va a ir desarrollando esta parte del endocardio, aquí anterior y posterior, ¿no? Entonces van desarrollando estas estructuras. Estos son los cojinetes endocárdicos. Ya son los cojinetes endocárdicos. Lo primero que va a ir desarrollando, endocárdicos se llama porque se van a desarrollar a partir del endocardio. Como les he dicho, a la cuarta semana ya en el corazón hay un endocardio, hay un miocardio y hay un epicardio. Entonces, a partir del endocardio van a aparecer estas estructuras que son los cojinetes endocárdicos. Entonces, esos cojinetes endocárdicos van a ir progresando hasta que aquí se va a formar esta estructura, el primer soporte, ¿no es cierto? El primer soporte que va a aparecer en el corazón. Y cuando se juntan los cojinetes endocárdicos, entonces se va a formar la almohadilla endocárdica. ¿Ya? Almohadilla endocárdica. Es decir, el cojinete anterior con el cojinete posterior se van a ir desarrollando hasta que se van a juntar. ¿Ya? Y si vemos nosotros en el corte coronal, el cojinete endocárdico está aquí. ¿Ya? Estamos viendo algo así, ¿no es cierto?, que ha desarrollado. Entonces el cojinete, esta almohadilla endocárdica es fundamental que pueda desarrollar en el embrión, ¿no? Porque vamos a ver que todos los tabiques van a terminar en la almohadilla endocárdica.
Ya entonces la vamos a ver así, la almohadilla endocárdica. Hay, por ejemplo, patologías que no desarrolla la almohadilla endocárdica, no desarrolla la almohadilla endocárdica, y hay las cuatro cavidades no tienen ningún tabique, ¿no? A veces por eso no desarrolla y se llama canal AB, que es un cuadro muy grave. Entonces cuando no hay esta almohadilla se llama canal AB, está todo abierto aquí, se comunican las aurículas con los ventrículos y obviamente es una patología bastante grave, ¿no? Es una patología bastante grave cuando no se desarrolla bien esta almohadilla endocárdica. Bueno, entonces, esta almohadilla endocárdica va a dar lugar, por ejemplo, la almohadilla endocárdica va a dar lugar al velo septal de la tricúspide, el velo septal de la válvula tricúspide. Y los velos anterior y posterior van a desarrollar de la pared lateral, ¿no? Los velos anterior y posterior. Ya saben que la válvula tricúspide tiene 3 velos, entonces el velo septal se va a desarrollar por extensión de la almohadilla endocárdica y los velos anterior y posterior. Entonces, anterior y posterior se van a desarrollar de la pared lateral y allá se va, digamos, desarrollando la válvula tricúspide, ¿no? Aquí también se va a desarrollar la válvula mitral por extensión de la pared lateral, por extensión de la pared. Entonces ya va cerrando el surco atrioventricular. Ya tenemos el surco o el tabique atrioventricular. Ya entonces ya se va formando el tabique atrioventricular. Ahora, ¿cómo se va a formar el septo interventricular? Entonces, el septo interventricular tiene una porción membranosa y una porción muscular, el septum. Entonces vamos a ver primero esto, cómo se va a desarrollar, cómo se va a ir dividiendo, se van a separar los dos ventrículos. Entonces el septo interventricular tiene una porción membranosa y tiene una porción muscular. Entonces, la porción membranosa a su vez tiene una porción anterior y tiene una porción posterior. Esto es muy importante de saber, porque si hay una alteración, por ejemplo, de la porción anterior, allá, vamos a ver de dónde viene, cómo se va a dividir eso, entonces podemos tener defectos, como por ejemplo la tetralogía de Fallot. Entonces, es muy importante saberlo. Entonces, aquí viendo este corte de anterior a posterior, entonces, la porción membranosa posterior, entonces va a ser una extensión caudal. Entonces, esta almohadilla endocárdica va a desarrollar caudalmente y va a constituir la porción membranosa posterior del tabique interventricular. Entonces, ¿están siguiendo? Ya. Tienen que seguirme bien, porque si no se van a perder esto, es como el cine, ¿no? No podemos ver la parte final, no van a entender nada. Ya entonces, la almohadilla endocárdica les he dicho que es una estructura fundamental. Entonces ya se ha formado el tabique atrioventricular. Ahora estamos estudiando cómo se va a formar el tabique, el septo interventricular. Entonces, como les he dicho, en la parte alta del septo interventricular, el septo interventricular es membranoso y en la parte baja es muscular. Entonces, la porción membranosa posterior va a desarrollar a partir de la almohadilla endocárdica, es decir, se va a extender caudalmente y va a empezar a cerrar la parte posterior membranosa del septo interventricular. Entonces yo dibujo aquí, esta es la parte posterior, ya que va a desarrollar a partir de la almohadilla endocárdica, ¿no? Y para
cerrar entonces esta parte muscular, entonces va a desarrollar la parte muscular, ¿no? Entonces aquí, y va a completar de cerrar el tabique interventricular. Pero falta la parte anterior, aquí, falta la parte anterior, ¿no es cierto?, de la torsión membranosa. ¿De dónde va a desarrollar la parte anterior? Entonces, aquí está el tronco cono. Vamos a ver que el tronco cono se va a ir dividiendo. Les voy a poner así, no se divide recto el tronco cono, no se divide recto, solamente para que se den cuenta. Entonces, el tronco conal va a aparecer una cresta, ya no es recta, por si acaso vuelvo a repetir, no es recta, va a aparecer una cresta, y la extensión de esta cresta, es decir, de este tabique, ¿no?, que va a separar la aorta de la pulmonar, la extensión de este tabique, aquí, entonces, este es el tronco cono, entonces la extensión de este tabique va a dividir, entonces va a terminar formando el septum membranoso anterior. ¿Ya? Entonces, de esas estructuras se va a ir desarrollando el tabique interventricular. Y aquí obviamente esto va a desarrollar aquí el músculo, hasta aquí, ¿no? Va a desarrollar el músculo, aquí como esto viendo. Entonces aquí ya tenemos todo el septum interventricular cerrado. La parte superior membranosa, la parte inferior muscular. Parte superior membranosa, parte inferior muscular por desarrollo del músculo. Entonces, todo va confluyendo hacia la almohadilla endocárdica. Entonces, es de esta forma. Vamos a ver, por ejemplo, en comunicación interventricular, que hay defectos, agujeros en el septum membranoso, por ejemplo. Las comunicaciones interventriculares perimembranosas, puede ser subaórtica, por ejemplo aquí, o si están en este lado, por ejemplo, la válvula tricúspide va a tratar de cerrar ese agujero. Entonces, cuando veamos las comunicaciones interventriculares, se van a deber principalmente a defectos en el desarrollo de este tabique, ¿no?, tanto en su porción membranosa como en su porción muscular. Entonces, en la C y B, por ejemplo, aquí hay un agujerito, ¿no? C y B, por ejemplo, muscular, vamos a ver, ¿no?, en comunicación interventricular, hay C y B perimembranosas, hay C y B musculares. Entonces, vienen de defectos en el tabique. ¿Ya? Entonces, nuevamente repito, la porción membranosa posterior va a ser por desarrollo de la almohadilla endocárdica. En cambio, la porción membranosa anterior, aquí está, va a ser por el tabique, ¿no?, que va a ir a dividir el tronco cono, entonces se va a extender caudalmente y va a terminar cerrando la parte anterior de la porción membranosa del septum interventricular. Hasta ahí está claro, creo, ¿no? Ya. Bueno, entonces ya tenemos ahí cerrado el septum interventricular. Obviamente esto, mientras yo, por decirlo, todo se desarrolla al mismo tiempo, ¿no? Yo estoy hablando de esto, pero todo ha ocurrido al mismo tiempo, esta separación, esta tabicación del septum interventricular. Ahora, ¿cómo se va a cerrar el tabique interauricular? Entonces, primero, entonces, entonces es en un principio una aurícula única, ¿no? Hay un atrio único, ¿no? Entonces, para que se divida, entonces, este es el techo de esa aurícula única, esta es la base y estas son las paredes laterales de esa aurícula única. No se duerman, Facundo. Tomen nota para que no estudiamos. Estoy despierto, ¿verdad? ¿Pero ya están durmiendo o no? Aquí hay tanto campo, ¿para qué están estirando su cuello? Les va a doler. ¿Por qué no vienen por aquí? Ya. Bueno, entonces, para que se separe, lo que primero de la pared superior, entonces,
se va a extender aquí, va a aparecer un tabique, ¿no? El tabique va a ir extendiéndose en forma caudal, acercándose a la almohadilla. El primer tabique que va a aparecer, ¿ya? Este tabique se llama septum primum, ¿no? O tabique primero, tabique primero. Entonces, primero vamos a tener el septum primum, el primero que va a aparecer, ¿ya? Entonces, de la pared superior de esa aurícula única va a empezar a desarrollar en forma caudal, va a aparecer el septum primum y se va a ir acercando hacia la almohadilla endocárdica. Entonces, un poco. Muy gruesa su pared de la aurícula dibujada. Si no, no me va a alcanzar para hacer mi dibujito. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? El septum primum, con el mismo color se los voy a dibujar. Entonces, el septum primum desde la pared superior va desarrollando, así, ¿ya? Acercándose hacia la almohadilla endocárdica. Pero ustedes saben que tiene que haber, en el feto o en el embrión, tiene que haber una comunicación de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿no? Porque el feto recibe sangre oxigenada, entonces la sangre llega a la aurícula derecha y pasa directamente al lado izquierdo del corazón y luego a la aorta, ¿no? Aquí pasa directo a la aorta. ¿Por qué los pulmones no funcionan en el feto, obviamente? Porque entonces recibe sangre oxigenada aquí de la madre, entonces aquí llega la sangre oxigenada, pasa directamente a la aurícula izquierda y luego pasa al ventrículo izquierdo, ¿no? Del ventrículo izquierdo sale a la aorta, ¿no? Sale a la aorta y a través del conducto arterioso permeable, del conducto arterioso, que tenemos también otra cardiopatía, ductus arterioso permeable, entonces la sangre oxigenada llega de la madre a la aurícula derecha. Tiene que haber una comunicación, porque si no, eso sería incompatible con la vida. No habría forma de que pase al lado izquierdo, ya que no va a ir a los pulmones. Entonces la sangre oxigenada, por así decirlo, va a pasar a través de este agujero, ¿no? A la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y va a salir a la aorta. Y para que se perfundan los pulmones, entonces el feto tiene estas dos comunicaciones. Una comunicación entre las dos aurículas, y otra esta comunicación, es decir, que de la aorta va a pasar sangre a la pulmonar. Y así se va a ir irrigar la pulmonar. Ya saben que si falla esto, por ejemplo, si falla este lugar donde no llega la sangre, lugar que no se va a desarrollar, se va a quedar hipoplásico. No llega la sangre, por ejemplo, a la arteria pulmonar, puede haber hipoplasia de la arteria pulmonar. No llega sangre al ventrículo izquierdo, por ejemplo, ese lugar no va a desarrollar y de ahí vienen las cardiopatías congénitas. ¿Ya? Entonces, en un principio, entonces va a ir desarrollando el septum primum, se va a ir acercando hacia la almohadilla endocárdica. Este agujero, entonces, va a ir desarrollando ahí, ¿no? Entonces aquí se va cerrando. Este agujero, en un principio, este agujero se llama ostium primum, ¿ya? El tabique, entonces, es el septum primum. Entonces va desarrollando aquí, como se los he dibujado, había un agujero aquí, ¿no es cierto? Entonces, este es el ostium primum, el primer agujero, aquí, ¿no? Entonces va desarrollando, entonces aquí hay un lugar, que es este mismo por el que la sangre va a pasar al otro lado. Entonces el ostium primum. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Este tabique, el septum primum, va a ir desarrollando y finalmente se va a unir a la almohadilla endocárdica. Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. ¿No? Aquí se va cerrando. Pero esto tiene que pasar la sangre al otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar en el septum primum? Aquí va a empezar a aparecer unos agujeros. Va a empezar a aparecer unos agujeros aquí. Unos agujeros aquí. ¿Ya? Por apoptosis. Entonces, como tiene que pasar la sangre, ¿no es cierto? Esto ya se ha cerrado. Esto ya se ha cerrado. A ver, sacaré mejor mi almohadita pequeña, porque si no lo voy a borrar todo. Ahora no encuentro. Tengo una almohadita pequeñita. Aquí está. Si no, lo voy a borrar todo y... Bueno, entonces, el septum primum va a ir desarrollando, ¿no es cierto? Y va a terminar tapando este agujero. Como eso sería incompatible con la vida, entonces van a aparecer aquí en la parte alta del septum primum unos agujeros por apoptosis. Entonces aquí están los agujeros, viendo de frente, aquí están los agujeros. Entonces se ha cerrado hacia abajo, pero aparecen en la parte de arriba unos agujeros. Y finalmente estos agujeros van a confluir y aquí va a aparecer un agujero grande. ¿Ya? Ahí, por el que tiene que seguir pasando la sangre al otro lado. ¿Ya? Este otro agujero que aparece, entonces es el ostium secundum. Ostium secundum. Vamos a ver, a veces estos agujeros se van a ir cerrando de a poquito, ¿no? Si permanecen abiertos, por ejemplo, tenemos las comunicaciones interauriculares. Vamos a ver que las comunicaciones interauriculares ya estarán dando cuenta. Hay comunicación interauricular de tipo ostium secundum, hay comunicación interauricular de tipo ostium primum, que está en la parte baja, ¿no es cierto? Entonces ahí ha quedado abierto el agujero por algún motivo, entonces va a haber una comunicación interauricular. Por de pronto, entonces, si aquí queda, no se cierra bien aquí el septum primum, entonces aquí va a haber un agujero, generalmente es mucho más grave. Cuando hay un ostium primum, quiere decir que no ha desarrollado bien esta almohadilla, es mucho más grave. El ostium secundum aquí se va a cerrar esto, ¿no? Si queda abierto, entonces la comunicación interauricular más frecuente de tipo ostium secundum. Hay otra en la parte alta aquí, que se llama tipo senovenoso. Vamos a volver a ver esto entonces cuando veamos las comunicaciones interauriculares. Entonces, en la parte derecha entonces de este tabique va a desarrollar otro tabique en la parte derecha, ahí va a desarrollar otro tabique y este es el septum secundum. Septum secundum. Entonces el septum secundum va a ir desarrollando el septum secundum aquí, va a ir tapando este agujero, va a ir tapando, aquí va a haber, va a ir tapando, aquí va a quedar un agujerito y atrás está el septum primum, ¿no es cierto? Entonces aquí, como esto, ¿no es cierto? Aquí atrás está. Entonces aquí va, va a la derecha, entonces va a desarrollar otro tabique. Ese es el tabique secundum. ¿Ya? Entonces va a desarrollar este tabique. ¿Ya? Y está tapado por este lado aquí atrás, se ve el septum primum, ¿no? Como la sangre, este agujero que queda, tenemos todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un remanente embriológico, un recuerdo de la embriología de nuestro corazón. Se llama fosa oval. Fosa oval. En muchos pacientes la fosa oval queda abierta.
Entonces, ¿qué va a pasar con esta fosa oval? Normalmente llega sangre a la aurícula derecha, ¿no? En el feto, las presiones en el corazón derecho son mucho más altas que en el corazón izquierdo. Entonces, llega sangre a la aurícula derecha oxigenada. Entonces, esto es como una membranita, ¿no? El septum primum es como una membranita. Entonces, cuando pasa la sangre, tiene que pasar la sangre. Entonces, esta membranita, que es el septum primum, entonces se va a abrir. No, a ver, ¿cómo señalar? Entonces, tiene que pasar la sangre, entonces esta es como una membranita que se va a abrir así. Y obviamente va a pasar la sangre, ¿no? Entonces aquí, porque en el feto, o en la presión en las cavidades derechas son más altas que en las cavidades izquierdas. Lo contrario que cuando nacemos, ¿no? Entonces llega la sangre oxigenada de la madre, tiene que pasar a la aurícula izquierda, entonces esta membranita se va a abrir, que es el ostium primum, ¿no? Mejor dicho, el septum primum se va a abrir. Luego pasa la sangre y esto nuevamente ha pasado ya la sangre, entonces esta membrana nuevamente va a volver a su lugar. Entonces así se abre, ¿no? Se abre esta membrana para que pase la sangre. Cuando nacemos, entonces, ¿qué va a pasar? Finalmente, la presión en las cavidades izquierdas aumenta cuando nacemos. Entonces, finalmente, esta membrana se va a quedar pegada, ¿no es cierto?, al septum secundum, y finalmente se va a terminar fusionando. En algunas personas puede quedar abierto y es causa a veces de que les dé embolias, ¿no? O migrañas. No sé si han escuchado, hay gente que tiene mucha migraña o hace embolias paradójicas, no hace algún esfuerzo. Entonces, si esto no se ha llegado a cerrar bien, esa fosa oval, entonces puede pasar un coágulo del lado derecho al lado izquierdo y les da embolias, ¿no? O migrañas, por ejemplo. La gente que se ha quedado con su fosa oval permeable tiene muchas migrañas, ¿ya? Pero lo normal entonces que ocurra es que finalmente cuando el niño nace, entonces, o como nosotros tenemos, la presión aumenta en las cavidades izquierdas. Entonces esta membrana ya no tiene ninguna función, va a terminar, se va a pegar, ¿no es cierto?, al septum secundum y finalmente se va a cerrar. Como les digo, se va a cerrar excepto en algunas personas que puede quedar abierta. Entonces la fosa oval es un remanente embriológico. ¿Ya? ¿Me están bien seguido, no es cierto? Ya. Bueno, entonces ahí ya se han cerrado las aurículas, ya se han dividido las aurículas, ya se han dividido los ventrículos, ¿no? Entonces, nosotros en los temas que tenemos las comunicaciones interauriculares, como les he dicho. Hay defectos. Por algún motivo, estos agujeros no se van a cerrar, entonces van a venir los problemas de por ejemplo aquí, como ya les he dicho, la comunicación interauricular tipo ostium secundum es lo más frecuente que vamos a ver. La ostium primum es más grave, ¿no? Porque a veces está comprometida, la almohadilla no ha desarrollado bien, es más baja el ostium primum. La comunicación o tipo seno venoso, que es las que están por aquí arriba, ¿no? 3 comunicaciones interauriculares tenemos que estudiar. Estos senovenosos a veces se acompañan de alteraciones. Aquí vienen a drenar las venas pulmonares. Y si hay una comunicación tipo seno venoso, hay que estudiar las venas pulmonares también que estén drenando a la aurícula izquierda, porque a veces hay defectos que estas venas drenan en la aurícula derecha, ¿no? Entonces hay muchos problemas, por eso hay que estudiar todo eso. Si es de tipo seno venoso alta, puede asociarse a drenaje venoso anómalo, por ejemplo, ¿no? Entonces puede que una de esas venas, en vez de ir a la aurícula izquierda, se haya ido a la aurícula derecha. Entonces, esos son los 3 tipos de comunicación interauricular que vamos a ver.
Entendiendo esto, la comunicación interauricular, el tema no va a durar más de 15 minutos, ¿ya? Entonces, fundamental, qué pena que no hayan venido sus compañeros, ¿no es cierto? Porque con esto ya prácticamente estamos avanzando muchísimo en las 4 cardiopatías congénitas que tenemos que ver. Bueno, yo quería poner un avisito en el que vengan, ¿no es cierto? Pero bueno, ya verán por qué no vienen. Si no entienden esto, entonces es bastante, hay mucho detalle, ¿no es cierto? Hay que ver bien. Bueno, ver, sigo, ¿no? Porque así nos vamos más tempranito. Bueno, entonces ahora vamos a ver la tabicación de la arteria aorta y de la pulmonar. Entonces, hasta aquí tenemos un solo tronco cono, ¿no es cierto?, que se tiene que dividir. Esta división hay que entender muy bien. No es así recto que va a aparecer un tabique como aquí, ¿no? No es que va a aparecer recto un tabique. Les voy a indicar también cuando ese tabique está así recto, qué es lo que va a pasar, ¿no? Es un problema muy grave. Actualmente se hacen ecocardiografías fetales, ¿no? Justamente para ver estos problemas. Por ejemplo, si hay un tronco conal, esto no se ha dividido bien, entonces eso ya se diagnostica en el feto, ¿no? Y directamente ya como es un problema muy grave, entonces ya los cirujanos cardiovasculares pediátricos ya saben que van a hacer este niño y directo lo van a llevar a cirugía, ¿no? Apenas así nacido, porque son problemas que prácticamente muy graves y son incompatibles con la vida, ¿no? Hay harto. Por ejemplo, el médico ecocardiografista que hacía el pediatra ecocardiografista, su esposa se embarazó, muy contento todo, le hace la ecocardiografía y tenía un tronco cono, es decir, que su arteria aorta y su pulmonar no se habían separado. Y eso es, pues, no sé qué habrá terminado ese caso. Es una situación muy grave cuando no se separan la aorta de la arteria pulmonar. Y entonces vamos a ver cómo se va a producir la tabicación de la arteria aorta con la pulmonar. Para que se den una idea, como les decía, esto no es recto que se va a producir. Van a aparecer unas crestas. Bueno, entonces la tabicación se va a producir a través de las crestas neurales, ¿no? Las crestas neurales. Estas crestas, las dos de abajo son las crestas conovulvares que se llaman, y las dos de arriba son las crestas troncoconales. Ya vienen de diferentes arcos. Vienen, no sé si se acuerdan de los arcos aórticos de embriología, que van a ir dando lugar, ¿no es cierto?, a la aorta, a los vasos de, por ejemplo, la carótida, la subclavia, ¿no? Entonces hay varios arcos en el embrión que van a ir finalmente a dar lugar a los vasos del cuello, a la carótida, a la subclavia, todo eso, ¿no? Entonces, para que se divida este tronco cono en un principio, entonces esto es uno solo, ¿no? Entonces para que se divida, van a aparecer estas crestitas aquí. Como les digo, esto es, bueno, aquí ya lo he dibujado porque soy medio mala dibujando y capaz de que no me han de entender, entonces ya lo he dibujado cuando ya se ha dividido, ¿no? Entonces, pero digamos que este es el tronco cono, es un tronco común, ¿no? Es un tronco común. Entonces se tiene que dividir en aorta y pulmonar. Entonces van a aparecer estas crestas aquí, así, ¿ya? Van a aparecer estas crestas, que son las crestas neurales, y las de abajo, como les digo, son las crestas conovulvares, que se llaman así, y las superiores son las troncoconales. Entonces, estas dos crestas, por ejemplo, se van a formar así, como una escalera de caracol. Y entonces no se forman rectas, sino que van a ir las crestas formando así en caracol, ¿ya? Es decir, que estas que están aquí abajo, 1 y 2, por ejemplo,
estas crestas van a ir formándose en contra de las agujas del reloj, va a ir girando 90 grados en contra de las agujas del reloj. En cambio, estas de aquí arriba se van a extender caudalmente, pero siguiendo en 90 grados también, pero siguiendo el sentido horario. ¿Ya? Entonces, para que se imaginen, así se van a formar estas crestas. ¿Ya? Entonces va a ir dividiendo la aorta, algo así, en hélice, y de tal forma que con esto entonces la arteria pulmonar, como están viendo, ¿con qué color es? Azul y rojo. Entonces gracias a esto, este tabique entonces se va a formar de tal forma que ustedes están viendo aquí, la arteria pulmonar está al lado izquierdo, ¿no es cierto? Pero gracias a estas crestas, entonces, la porción inicial va a salir del lado derecho. Y entonces va a girar así. Van a girar así estos dos vasos gracias a esta disposición de las crestas que van a ir dividiendo estos vasos. De tal forma que la arteria pulmonar va a conectar con el ventrículo derecho, se va a ir al lado derecho del corazón, pero estaba en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y lo propio va a ocurrir con la aorta, que está en el lado derecho, pero por este giro que va a dar, va a salir entonces la aorta del lado izquierdo del corazón, del ventrículo izquierdo. Ya, entonces esa es la forma en que este tronco cono se va a dividir para dar forma a la arteria aorta y pulmonar. Ya, entonces, como les digo nuevamente, no es recto que se va a partir como estos otros tabiques, ¿no? Sino en forma de caracol, esas crestas se van a ir juntando, ¿no es cierto? Aquí se los he dibujado aquí y finalmente se juntan estas así, ya estas otras van a girar a este otro lado. ¿Ya? Entonces finalmente todo va a terminar dividiendo la arteria aorta de la pulmonar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no existiera este giro, ¿no es cierto?, que asumen las crestas para dividir? Entonces, por ejemplo, si no hay esto aquí, si no hubiera esto, por ejemplo, entonces la pulmonar, entonces, ¿qué pasaría si no existiera ese giro, ¿no? Entonces la arteria pulmonar saldría. Y otra cosa, gracias a esto también, este tabique que va a dividir, entonces se va a extender lo que les he dicho y va a cerrar la porción anterior membranosa. ¿Ya? Entonces, de este tabique, si hay problemas, por ejemplo, y no se divide así como está, entonces vamos a ver que se va a producir una patología. ¿Ya? Entonces, este tabique que va a dividir la aorta y la pulmonar se extiende caudalmente y aquí va a cerrar esta porción anterior. Ya, como les he dicho, la porción posterior viene de la almohadilla endocárdica y la porción anterior es una prolongación del tabique. Entonces va a dividir la aorta y la pulmonar y se va a extender y va a terminar cerrando el tabique interventricular. ¿Ya? Entonces, aquí este tabique es prolongación, la porción membranosa anterior. Aquí está el vaso, el tronco cono. Entonces, si por ejemplo no se produjera esta división así de esta forma, si fuera recto, por ejemplo, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La arteria aorta va a salir del ventrículo derecho y la arteria pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo. Y esto es completamente incompatible con la vida. Se llama, por ejemplo, esta otra cardiopatía congénita que se llama transposición de las grandes arterias.
ya transposición de las grandes arterias. Entonces, si no hay, por ejemplo, aquí un agujero en la aurícula, en las aurículas, si por ejemplo aquí no pasa, este paciente no vive. No vive este paciente, tiene que pasar de algún lado porque el circuito no está juntando en ningún lado, ¿no es cierto? El circuito derecho pasa por el lado derecho, el circuito izquierdo pasa del lado izquierdo, en ningún momento llega ni a los pulmones, nada. Entonces esto se llama transposición de las grandes arterias. Si existe, por ejemplo, un ductus, ¿no es cierto?, que va a permitir, si esto hay que tratar de mantener este ductus abierto para que siga pasando la sangre, que se mezcle en algún lado. O también lo único que le va a salvar a este paciente es que hay una comunicación auricular, lo único que le va a salvar. Esos dos lugares tienen que seguir abiertos, ¿no? Por ejemplo, a estos pacientes, para que permanezca abierto el ductus, se le dan prostaglandinas, etcétera, ¿no?, hasta que se opere. La operación tampoco no es difícil, ¿no? Simplemente se corta aquí, y este lado se lleva aquí, y este lado se lleva aquí, ¿sí? ¿No? Entonces esa es la operación más o menos de una transposición de los grandes vasos, ¿ya? Pero obviamente estas cosas ya se diagnostican en el fetito, ¿no?, mediante la ecocardiografía transfetal. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? A ver aquí. Ay, ¿ahora qué hago? He borrado mi dibujo. Estoy perdida porque yo soy mala dibujando. A ver, ¿qué voy a hacer? A ver, este lo borré ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Como les he dicho, tiene que ir la cresta por el medio del tronco cono, ¿no es cierto? Por el medio del tronco cono. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, esta cresta se desvía a la derecha? Ven, aquí está la pulmonar y aquí está la aorta, ¿no? ¿Qué pasa si esta cresta crece por aquí? ¿Ya? Entonces, si la cresta, por ejemplo, no está exactamente en el medio, entonces, ¿qué va a tener? Esta pulmonar no va a desarrollar y va a haber una estenosis pulmonar, así. ¿Ya? Entonces, mal alineamiento de este tabique. Si hay un mal alineamiento, por ejemplo, se desplaza este tabique que divide, en vez de ir por la mitad, se desplaza hacia el lado derecho, hacia la pulmonar, entonces lo que vamos a tener es una estenosis de la arteria pulmonar. Lo primero. La aorta, ¿cómo va a quedar? Grande. Aquí va a quedar la aorta grande. ¿No? Aquí, la aorta grande. ¿No? La aorta grande. ¿Cómo va a quedar este septum membranoso? Entonces va a quedar por aquí. No va a cerrar esto. Hay un mal alineamiento de ese tabique. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a quedar? Este agujero, ¿qué sería? Aquí. Una comunicación interventricular. ¿Ya? Entonces, cuando hay un mal alineamiento, se cierra mal, el tabique está desplazado hacia la derecha, por ejemplo, entonces la arteria pulmonar va a ser pequeñita, así una estenosis de la arteria pulmonar, la aorta va a ser grande, va a estar cabalgando en el tabique interventricular. Como esto no se ha logrado alinear, ¿no es cierto?, esta porción membranosa no se ha logrado alinear, aquí va a haber una comunicación interventricular. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo este paciente ha nacido, ya va a llegar sangre, ¿no?, a través de la vena cava superior, vena cava inferior, ya va a llegar sangre. Entonces, va a llegar sangre también a las cavidades izquierdas, aunque difícilmente. Entonces, este ventrículo derecho tiene doble sobrecarga. Uno, del volumen que está llegando de este lado por la comunicación, y otro que tiene que hacer más esfuerzo para hacer pasar la sangre por esa estenosis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar?
del ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el ventrículo derecho? ¿Se va ahí? ¿Se va qué? ¿Qué va a pasar si tiene que hacer más fuerza? Se va a hipertrofiar. Es muy bien. Entonces va a hipertrofiar este ventrículo derecho. Ya, sí. Se va a hipertrofiar. ¿Ya? Se va a hipertrofiar, tiene que hacer más fuerza. Entonces ahí tenemos la tetralogía de Fallot. Así es la tetralogía de Fallot, que es la tercera cardiopatía congénita que vamos a estudiar. Es por mal alineamiento del tabique que va a ir a dividir la aorta y la arteria pulmonar. ¿Ya? Son tetralogía, ¿cuáles son los 4 componentes? A ver, dígame. Primero, este no es de la arteria pulmonar. Segundo, aorta cabalgada, porque está, así va a estar en la eco, se ve ahí, está el tabique y la aorta está así grande, cabalgando, se llama aorta cabalgada sobre el tabique interventricular. Luego que va a haber el cuarto componente, entonces 1, 2, tercero, C y B, y cuarto, hipertrofia del ventrículo derecho, cuarto, es la tetralogía de Fallot. Entonces, así es que se va a producir la tetralogía de Fallot. ¿Ya? Entonces, y bueno, lo último es que normalmente cuando el niño nace con la primera respiración que da, dependiendo de oxígeno, entonces este vasito, ¿no?, que estaba comunicando la aorta y la pulmonar, que le llevaba sangre oxigenada directo, tiene que pasar a la arteria pulmonar para que desarrolle, ¿no?, porque ese tejido, los pulmones, las arterias necesitan irrigación en el feto. Entonces, cuando respira la primera vez el niño, dependiente de oxígeno, entonces se va a cerrar el ductus. Se tiene que cerrar el ductus. Cuando nosotros respiramos por primera vez, el ductus se va a cerrar. Pero en algunos niños permanece abierto. Vamos a ver, ¿no?, hasta qué fecha se tiene que cerrar ese ductus, porque va a producir una sobrecarga. Si no se cierra, el ductus va a producir una sobrecarga de aquí el ventrículo y la aurícula derecha se van a volver así grandes porque reciben mucha sobrecarga, ¿no es cierto?, si permanece abierto el ductus. Entonces es nuestra cuarta cardiopatía congénita que vamos a estudiar. Entonces, más o menos con esta clase ya solamente tenemos que ver los síntomas, cómo es el electro, qué cavidad se va a dilatar y punto. Eso. Entonces ahí dejaremos. Voy a llamar lista por